buenos días. Comenzamos Prohibido Olvidar por Radio Graffiti FM 87.9 los días miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Muy buenos días, en esta media mañana de graffiti. Del Del miércoles. miércoles, por supuesto. Saben que el programa nosotros lo grabamos el día anterior a la noche. Y la verdad que teníamos un montón de temas. Bueno, Sí. tenemos la columna de Cortés, que la semana pasada no pudo intervenir en el programa. Pero la verdad que la realidad un poco nos cambió el eje. Había temas como, por ejemplo, la exploración offshore en Mar del Sí, Plata, que ya hay, que se inicia en diciembre, ¿no, Pablo? así dicen. Sí, Hay dudas. Yo por lo menos tengo dudas. sí. Bueno, aparentemente las pruebas de este gasoducto Néstor Kirchner, que yo la verdad debo pedir disculpas cuando me equivoco o no se dio lo que yo pensaba. Hay que decir, bueno, que se hicieron las pruebas, por lo menos a lo que es la llegada de Saliqueló. Lo que informan es que todo esto estaría funcionando correctamente, así que por lo menos lo que es el tramo Saliqueló se cumplió, lo cual sería una buena noticia. Esto ahorraría el país más o menos de 1.800 millones de dólares, una fortuna. Pablo, el gasoducto, ¿es para exportación o es para consumo interno? Esta etapa es Saliqueló, es provincia de Buenos Aires, es para consumo interno. Ajá. Eh, la segunda, hay dos etapas más, una que va a Rosario y para la exportación sería la tercera etapa a Brasil. De hecho, estamos exportando a través de Chile. La discusión es los frutos de ese bien en manos de quien queda, ¿no? Esa Claro, es otra ese es el discusión, tema. esa es otra discusión, pero en principio, bueno, es importante por lo menos que algunas metas que se han fijado se cumplan. Muy bien, vamos a contar cómo va a ser el programa de hoy de Prohibido Olvidar. Vamos a comenzar con la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama África, Latinoamérica y el Caribe. Vamos a comentar algunas noticias. Este jueves, paro de estatales y universitarios en Mar del Plata. Y miércoles y jueves habría paro de colectivos. Y vamos a comentar también una nota del domingo 7 de mayo sobre las elecciones en Jujuy. ¿Qué se eligió? ¿Qué se elegía ese día 7 de mayo? Muy bien, y la columna de Pablo Aceto se llama ¿Qué pasa en Jujuy? Muy bien, Pablo, ¿tenemos la columna de Alberto Cortés? ¿Cómo no? Muy bien. Generalmente se piensa en África desde Latinoamérica como una tierra asolada por la pobreza, las enfermedades y la guerra, y estancada en ese estadio desde que se tenga memoria y quién sabe hasta cuándo. Además de casi intrascendente en términos de la política y la economía mundiales. Sin embargo, el continente ha vivido cambios importantes en las últimas 2 o 3 décadas, después de haber sido protagonista y también víctima de muchos procesos históricos relevantes, incluido el florecimiento de importantísimas civilizaciones antiguas y medievales que, con la única excepción del antiguo Egipto, son olímpicamente ignoradas por nuestro sistema educativo, que desde mediados del milenio anterior a Cristo
considera que lo único importante sobre el planeta aconteció en Europa, ninguneando no solo a culturas africanas, sino también a otras asiáticas, americanas y de Oceanía, que en muchos momentos y aspectos superaban a las europeas. Un ejemplo apenas de ello, en el terreno de las matemáticas, es la utilización del número cero, importantísimo adelanto científico creado independientemente en la India y por los mayas americanos, y que los romanos, tan estudiados y admirados en nuestro medio, no llegaron siquiera a vislumbrar. África es además la verdadera madre patria, no solo de Argentina, sino de toda la humanidad, dado que allí apareció por primera vez el Homo sapiens, para luego extenderse al resto del planeta. El crecimiento del PBI de muchos países africanos en las últimas décadas superó considerablemente a la media de los países de América Latina. Para este año se espera un aumento un tercio por encima del mundial. Los países con mayores y más persistentes conflictos, como Congo y Chad, son la excepción. Etiopía, por ejemplo, venía creciendo a ritmo sostenido e importante y culminó además, con financiamiento chino y participación italiana, la concreción de una monumental obra de infraestructura, la gran presa del Renacimiento etíope, sobre el Nilo Azul, que permitirá no solo obras de riego agrícola, sino la generación de una cantidad de energía eléctrica que se prevé abastecerá completamente al país y lo convertirá en exportador de electricidad. La restricción temporal del flujo del río sobre el que se encuentra y aguas abajo del cual se hallan Sudán y Egipto generó tensiones, en especial con este último, más cercano a las políticas norteamericanas, en especial desde el golpe de Estado de 2013, que derrocó a los hermanos musulmanes y colocó en el poder al general El Sisi, que aún es presidente del país. Probablemente no sea casual que en el momento cúlmine de este despunte económico y su acercamiento a China, haya estallado un conflicto en la provincia de Tigray, conflicto hoy en pausa y negociación. Una cantidad muy importante de personas han salido de la pobreza y de la indigencia en estas décadas, aunque también es cierto que sigue siendo el continente con peores indicadores al respecto y también con una gran inequidad. Sigue habiendo conflictos bélicos, pero mientras hace 3 décadas eran unos 30, hoy son alrededor de 6 y hay en promedio mucha mayor estabilidad política que entonces. Persiste, y es uno de los principales problemas, el terrorismo, en especial del islamismo radical. Muchos analistas sospechan de la mano de los servicios de inteligencia occidentales en la creación, financiamiento e instrumentación de muchos de estos grupos, que luego esos mismos países occidentales se ofrecen a través de la, entre comillas, ayuda militar, tropas incluidas en muchos casos, como la solución para combatir ese terrorismo. Esas ayudas, entre comillas, han terminado en el fracaso más rotundo para la solución del problema invocado, y varios países como Mali, por ejemplo, han pedido la retirada de las tropas francesas de su territorio. En cambio, entre 5 y 8 países son escenario de la presencia de militares rusos de la empresa privada Wagner. Sudáfrica, miembro de los BRICS, realiza ejercicios militares con Rusia y China, que también integran ese organismo. No está todavía rotundamente demostrada la connivencia de los países occidentales con el terrorismo islámico, aunque hay indicios. Lo que no cabe duda es que el mismo nació del financiamiento norteamericano a los mujahidines afganos contra la Unión Soviética en la década de 1980 y que grupos aún más extremistas fueron el resultado de la invasión estadounidense a Irak. En Siria han peleado del mismo lado que los Estados Unidos, como lo expuso el propio asesor de Hillary Clinton, Jake Sullivan. La gran mayoría de los países africanos se han negado al seguidismo que les demandaban los países de la OTAN a sus posiciones frente al conflicto de Ucrania. Así, una reunión virtual que el presidente ucraniano Zelensky, cabeza de un régimen claramente dictatorial, pretendió tener con los jefes de Estado de los 55 países de la Unión Africana, como las que venía haciendo con otras regiones, solo asistieron 4 y algunos cancilleres. El presidente ugandés, refiriéndose a Rusia y a Europa Occidental, dijo: algunas personas quieren que adoptemos posturas contra Rusia. Esta gente ha estado con nosotros durante los últimos 100 años. ¿Cómo podemos estar automáticamente en contra de ellos? Incluso hemos perdonado a nuestros antiguos enemigos, los colonialistas, los que nos han colonizado,
los que se llevaron esclavos de aquí y que hicieron cosas malas. Cuando le preguntaron si era pro-Occidente o pro-Oriente, rechazó la pregunta por considerarla una idiotez. Estoy a favor de mí mismo y trato con otras personas en función de cómo se relacionan con mis propios intereses. En estos momentos, una delegación africana visita Kiev y Moscú con un plan de paz bajo el brazo. No contribuye a mejorar la visión de los africanos sobre Europa el tratamiento dado por esta a los inmigrantes de ese origen, que por millares se ahogan en el Mediterráneo tratando de escapar de los frutos de la herencia colonial europea y de conflictos que la propia Europa ha contribuido decisivamente a generar, como los de Libia. Tampoco el contraste entre ese tratamiento y el dado a los que huyen de Ucrania. Israel logró colarse durante un tiempo como observadora en la Unión Africana. Fue expulsada recientemente de allí. Sudáfrica en especial no olvida el apoyo dado por ese país al régimen racista del apartheid hasta último momento, incluso cuando otros ex aliados del mismo, como Estados Unidos, le habían retirado su sustento ante la presión internacional por sus tremendas violaciones de los derechos humanos. Tampoco Sudáfrica olvidó el rol decisivo de las tropas cubanas en la batalla de Cuito-Cuanavale en 1987-88, junto a las angoleñas, expulsaron a las sudafricanas de Angola y Namibia y determinaron el comienzo del fin del criminal régimen de Pretoria. El histórico abrazo de Nelson Mandela con Fidel Castro lo certifica. La mayoría de los países africanos han profundizado en las últimas décadas sus lazos económicos y en muchos casos también políticos y militares, no solo con Rusia y China, sino también con otras potencias emergentes como la India y Turquía. Al mismo tiempo, le han hecho saber a sus antiguas metrópolis coloniales, en especial a Francia, que están cansados del tratamiento neocolonial que éstas pretenden perpetuar con nuevas fachadas. El continente africano es uno de los más interesantes en cuanto a sus perspectivas posibles en los años por venir. Es uno de los más ricos del planeta en varios aspectos. Alberga cuantiosísimas y muy diversas reservas minerales, también petrolíferas. Tiene un muy importante potencial agrícola, a pesar de la tragedia de una gran sequía que lleva varios años en la subregión nororiental del Cuerno de África. Es el continente con la población más joven, lo cual lo hace muy prometedor en una cantidad de posibilidades, a condición de superar aceptablemente el desafío de conseguir niveles de educación suficientes para esos jóvenes. Alberga además una de las mayores biodiversidades del planeta, incluidos los grandes recursos forestales. América Latina y el Caribe, por su cercanía relativa, pero también por su complementariedad en muchos aspectos y su pasado colonial compartido, tienen necesarias e importantes posibilidades de incrementar notoriamente sus intercambios con este continente. Así lo entendió, por ejemplo, Lula, en su primer viaje oficial a nuestro país, tras asumir su actual presidencia, cuando al enumerar las regiones del planeta con las que Latinoamérica debía acrecentar sus vínculos, dijo, y especialmente la Unión Africana. También lo asume el actual gobierno colombiano, víctima en las últimas semanas del acoso de la derecha de los golpes blandos, contra las que convocó a gigantescas movilizaciones en Bogotá y otras ciudades, en defensa de las reformas que el pueblo votó al elegir a Gustavo Petro. Su vice, la abogada afrodescendiente Francia Márquez, acaba de concluir una interesante gira por 3 países africanos para intensificar lazos de varios tipos. El tour fue muy criticado por la derecha vernácula en pleno, colonizada en sus mentes desde principios del siglo XIX para mirar exclusivamente hacia el norte y que no entiende qué fue hacer una importante funcionaria del gobierno nacional, negra para mayor horror, al continente africano. Aunque algunas de las críticas se centraban en detalles de la comitiva con la que fue, no alcanzaban en absoluto a ocultar el trasfondo racista y antiafricano que la movía. Está claro que lo que más molesta a este tipo de críticos, entre comillas, es el desarrollo de relaciones igualitarias sur-sur con países como los del continente madre, dado que ellos son en cambio partidarios de relaciones de sumisión norte-sur. El próximo jueves habrá paro de estatales y universitario en Mar del Plata. En rechazo a la represión policial desplegada por el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy contra manifestantes
que reclamaban por la reforma de la Constitución de esa provincia, la Agremiación Docente Universitaria, ADUM, y la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, confirmaron su adhesión al paro nacional del próximo jueves, convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación, CETERA. Así se verán afectadas distintas dependencias de atención pública nacional y provincial que funcionan en la ciudad. A partir de un extenso conflicto salarial con el personal docente y tras la aprobación de una reforma constitucional parcial en la provincia gobernada por Gerardo Morales, que busca poner límites al derecho a la protesta, luego de diversos operativos represivos en esa provincia contra las protestas, la Confederación de Trabajadores de la Educación, CETERA, anunció un paro nacional. La medida será este jueves y alcanzará a todo el país. Hay que destacar que se espera que la medida tenga un fuerte impacto en las escuelas primarias, secundarias y en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ya que la protesta tiene el aval del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, SUTEBA, y ADUM, entre otros gremios. Como consecuencia de esta medida de fuerza, en la ciudad pueden verse afectadas distintas áreas dependientes de la Administración Pública Nacional o Provincial, según el nivel de adhesión, como por ejemplo auxiliares de educación, personal de atención de organismos como PAMI o ANSES, personal del aeropuerto Astor Piazzolla y personal administrativo de distintas dependencias como el Hospital Intersonal Materno Infantil y el INAREPS. Bueno, a tener en cuenta todo esto para el día jueves. Paro de colectivos a nivel nacional, reunión clave para destrabar el paro de colectivos por 48 horas que comenzaría el jueves. Hoy miércoles a las 16 horas se retoman las negociaciones para intentar conseguir un acuerdo y frenar la medida de fuerza con la que amenazó la UTA hace unos días. El paro tendría lugar este jueves 22 y viernes 23 de junio. Con la amenaza de un nuevo paro por 48 horas, se retoma este miércoles las negociaciones con la UTA, Unión Tranviarios Automotor, para tratar de llegar a un punto de acuerdo en el marco del reclamo salarial. El sindicato de choferes de colectivos que a nivel nacional conduce Roberto Fernández busca una pronta recomposición en los saberes, exigen cobrar un incremento retroactivo para que el básico desde abril último sea de 262.000 pesos, además de un bono por única vez y no remunerativo de otros 32.000 pesos y viáticos diarios para todos los choferes de colectivos. No pareciera que estamos hablando de mucha plata. No, en realidad lo que están pidiendo no es mucho, No. No es mucho. Muy bien. Elecciones 2023 en Jujuy. ¿Qué se vota el 7 de mayo? Vamos a hacer... O mejor dicho, ¿qué se votó? ¿Qué se votó el 7 de mayo? Porque esta es una nota de los primeros días de mayo. Ya, el tema es bueno, un poco para ir poniéndonos en contexto, porque hay un argumento sobre la ilegitimidad de la reforma constitucional en Jujuy, y lo primero, claro, como fue algo puntual de la provincia, esa no la vivimos, fue en una elección desdoblada, donde se
eligió el gobernador de Jujuy, legisladores y convención constituyente, que es algo que evidentemente se ha hecho campaña en Jujuy. Claro. Por eso, notamos. Entonces, un poco lo que salimos a buscar son las notas de esa época, a Hace ver un mes y cómo, pico. que fue las elecciones, pero la verdad la convocatoria fue en noviembre, agosto del año pasado, agosto-noviembre del año pasado. Muy bien. El domingo el domingo 7 de mayo fueron las elecciones 2023 en Jujuy, donde además de gobernador, intendentes, diputados y concejales, se votó convencionales constituyentes. Este domingo 7 de mayo, y tras confirmarse todas las listas de candidatos, es importante tener en cuenta qué votaron los jujeños a la hora de ir a las urnas. Las boletas serán extensas, fueron extensas, considerando que se eligió gobernador, intendente, diputados, concejales y convencionales constituyentes para la reforma parcial de la Constitución. En primer término, se eligió gobernador, también intendentes, diputados, concejales y convencionales constituyentes, como ya lo dijimos, para la reforma parcial de la Constitución de Jujuy. En ese marco, cada partido presentó sus respectivas listas de candidatos, ya que se eligieron 48 constituyentes titulares y otros 24 suplentes. El número de votos recibidos por cada lista se contabilizará mediante el método DONT, determinando cuáles serán los referentes que trabajarán en la reforma parcial de la Constitución. Estos constituyentes trabajarán ad honorem y tendrán las mismas funciones que un diputado. Muy bien, acá termina la nota, repetimos, de los primeros días de mayo, adelantando lo que serían las elecciones en Jujuy, ¿no? Claro, a ver, primero pongámonos en contexto de todo lo que hemos visto en estos días. Que está vinculado con las elecciones. Todavía no están los candidatos los vamos a tener recién el sábado que viene con el cierre de las listas. Nos hemos encontrado primero con represión a docentes en Salta, desaparecida, se habla de que fue descuartizada una persona vinculada con el poder en el Chaco, y como frutilla del postre lo de Jujuy. Así venimos, y todavía la campaña no empezó y ahí vamos. Sobre el tema del asesinato en el Chaco, la verdad, nosotros la crónica policial no nos dedicamos, no tenemos elementos. Tenemos que esperar a ver qué es lo que dicen, lo que están en eso. Lo del tema de Salta, bueno, ya sabemos que lo que son los sueldos docentes en todo el país. En todo el país. No solamente en Sí, Salta sí, y Jujuy, en todo el país. Son sueldos muy bajos. Pero bueno, eso ha tomado una dimensión distinta según, por ejemplo, el canal de televisión que vos veas. Lo que sí, a esta degradación que tiene la política, está acompañada por otras degradaciones que la del periodismo.
por lo menos a nivel nacional, porque la verdad que no puede ser que sobre un mismo hecho se digan distintas cosas, sin tener puntos en común, salvo que el hecho puntual. Si vos agarrás un canal, te dice una cosa, si vos agarrás otro canal, te hablan de otro tema, y hay otros que directamente no hablan de nada, habla de espectáculo. Esto también es parte de la degradación, porque en definitiva, ¿cómo haces para vos tener una información veraz? Digamos, ¿es confiable lo que se escucha, lo que se dice y lo que se muestra? Y la verdad que no. Sobre todo en los grandes medios, Pablo. En los grandes medios nacionales, que cada uno ha tomado partido distinto, y te muestran lo mismo, pero te dicen cosas distintas. Yo, por ejemplo, aquel que quiera ver el programa por YouTube, no, me va a ver a mí, a Gloria, el micrófono, a la computadora. No va a ver el equipo de mate que está a un costado, al lado tengo el teléfono, el control remoto del televisor, hay unos papeles y un reloj con lo que más o menos medimos el tiempo. Eso no lo ven. Es decir, ustedes están viendo la verdad, lo que les queremos mostrar. Porque esto es la imagen de video y televisión. Y la composición que uno le explica sobre lo que está viendo. Pero la verdad es que lo que usted está viendo es lo que nosotros le queremos mostrar. Pasa acá, pasa con este programa, pasa en todo. Entonces, ¿cuál es la manera de razonar estas cuestiones, más teniendo en cuenta que desde Mar del Plata a Salvador de Jujuy hay casi 2.000 kilómetros de distancia? Los medios no son confiables, lo que te dicen los dirigentes políticos gremiales, menos. ¿Cómo analizás esto? Digo, esto también yo lo veo en las redes, con amigos y todo eso, nadie toca el tema. Pero no es que nadie toca el tema porque es indiferente a los problemas del país, es porque no le creen, no saben qué es lo que está pasando. Porque intuitivamente ya todo el mundo hace videitos y todos saben que la imagen que vos ves es la que vos querés mostrar. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre los argumentos que se plantea. Primero, ¿qué pasó en Jujuy? Lo primero que hubo fue una protesta docente por el tema de los sueldos. Sueldos paupérrimos. Sí, sí. No, tampoco es que en la provincia de Buenos Aires ganan millonada. No, pero en las provincias son más bajos todavía los No, sueldos. mira, no sé, porque en definitiva el costo de vida del conurbano es muy distinto que en Salvador de Jujuy, por ejemplo. Esto me pasa con los compañeros míos trabajando en el mismo lugar, cobramos exactamente lo mismo. Ahora no es lo mismo estar como estoy yo en el interior que lo que están en Buenos Aires y en el conurbano. Cobran lo mismo que yo, pero les rinde menos de la mitad. Entonces, es muy difícil establecerlo, pero vamos a decir la verdad. Por lo menos los recibos de sueldo que muestra son, la verdad que es paupérrimo. Hubo una protesta en ese sentido. Ahora, se sumó a eso grupos que nos muestran como pueblos originarios y otros sobre en contra de la reforma constitucional. Ahí me paré en antena, digo, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando, claro, la elección a convencionales constituyentes, yo dije, ¿será distinto que en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo harán la constitución en Jujuy? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos las enmiendas no se llama a constituyente, las enmiendas hay
otros caminos que sin llamar, de hecho en la Constitución Nacional también podés hacer enmiendas sin llamar a, a constituyentes. Para eso se precisa mayorías especiales, está el Poder Judicial, digamos, no es que tampoco vas y cambias la Constitución. Y claro, la elección de constituyente, que es una campaña que nosotros no vimos porque estamos a 1900 kilómetros en otro distrito, se eligió el 7 de mayo. Y entonces uno escucha decir, y no, esto se hizo a la espalda del pueblo. No, mire, se hizo con los mecanismos vigentes. ¿Podremos estar de acuerdo o no? Nos parecerá mejor otros mecanismos. Ahora, la verdad es que se hizo con la legislación vigente que está en todo el país. Se llamó, hubo una convocatoria, hubo una campaña, hubo una elección. Yo por ahí hubiera protestado, si hubiera estado en Jujuy, porque para mí una reforma constitucional merece una elección desdoblada, no mezclarla con la de gobernador, intendente. Debería haber sido aparte. Debería haber sido aparte, ¿viste? Pero, bueno, yo la verdad no escuché protesta. Por ahí hubo protesta, yo no recuerdo haberla escuchado. Además, si no se planteaba ahora lo de la reforma constitucional, yo ya la verdad lo había olvidado. No es nuestra jurisdicción, ¿viste? Más allá de la información, no va más, porque aparte era una parte de la Constitución, y no se toca, creo que en ese sentido, como no fue para ampliar, porque por lo común cuando se hace reforma constitucional es para modificar mandatos electivos, en este caso no hubo, entonces nos llamó mayormente la atención. Pero la verdad que cuando te dicen que la Constitución, se violó la Constitución, se hizo a espalda del pueblo, la verdad, están faltando la verdad. No es así. Se hizo todo como se tenía que hacer. ¿Te puede gustar la reforma o no? Por ahí en algún otro momento, si esto amerita, analizamos los puntos, podemos estar de acuerdo o no. Ahora que la gente votó, creo que en el 50% de los votos ganó esa elección. Ahora, ¿Vos decís que por ejemplo, estas protestas deberían haberse iniciado, o los reclamos deberían haberse iniciado antes? No, lo que se tendría que haber hecho antes es presentar otra candidato en contra o candidato a favor de otra propuesta. Vos llamás constituyente, vos votás a los constituyentes. Claro. Yo por ahí lo que hubiera protestado, si fuera jujeña, es que las elecciones de constituyentes se tendría que haber desdoblado de la general, porque en definitiva la gente por ahí votó al gobernador y en la boleta fue todo. Claro. Eso también habla de una pésima... Yo creo que se hizo así a propósito, ¿no? Bueno, los otros no dijeron nada, o por lo menos yo no escuché nada. Claro. Ahora, también eso habla de una pésima calidad de ciudadano. Esto, digamos, empecemos también a decir las cosas como son, muchachos, porque votamos constituyente como si fuera que estamos haciendo un casting para la Reina del Mar. También da bronca eso, ¿no? Y entonces aparecieron grupos, no, que esto a espalda, no fue a espalda del pueblo. ¿Se pudo haber hecho mejor? Sí, se pudo haber hecho mejor. Probablemente por las cosas que se plantearon. Yo hubiera votado en contra si hubiera sido jujeño de esos constituyentes, pero la verdad que son los que ganaron. De hecho, yo vengo perdiendo elecciones prácticamente de toda la vida, porque yo
siempre estoy en contra de los que ganan y a veces estoy en contra también de los que salieron segundos, la mayoría de los casos. Pero bueno, para eso vamos a elecciones. Hay otros sistemas democráticos, sí, pero es el que tenemos, hasta que no lo cambiemos, es el vigente. Son las reglas de juego. Hablando de reglas de juego, a mí lo que después, acto seguido, producto de la protesta, se habla que Morales bajó 2 artículos de esa Constitución. Bueno, ahí ya quedé desorientado, porque Morales no puede derogar artículos de una Constitución. Lo tiene que hacer la misma constituyente. Hay que ¿no? llamar a otra constituyente. Claro. Porque Claro. la constituyente votó lo que votó. Lo juraron y todo. Y bueno, esta 2 la sacamos. ¿Cómo esta 2 la sacamos? ¿Cuáles fueron esos 2 artículos que bajó Uno Morales? relacionado con las protestas que hacían los pueblos originarios. Esos 2 artículos están relacionados con eso. Sobre el tema de las propiedades colectivas que tienen los pueblos originarios, que se cambió también por parte, no conforma a nadie, pero a ver, no importa, así sea el artículo donde se aprobaba las autoridades de la Asamblea, que para el caso no trasciende, pero el gobernador no puede derogar él, porque bueno, está bien, estos 2 artículos los sacamos. No es así. ¿Por qué? Porque el gobernador es un rango muy inferior al de la Asamblea Constituyente. Es más, esto seguramente en estos días nos vamos a enterar cómo fue eso. Porque si estamos hablando, le estoy diciendo, de la misma forma que le estoy diciendo, no es algo que se aprobó a espaldas de la gente, son las reglas de juego, y yo me la como, ¿no? Vengo perdiendo siempre, pero son las reglas de juego. Ahora, yo también le tengo que decir, ¿cómo que bajó 2 artículos? Que la Constitución es una estantería, que bajar los frascos, ¿cómo es esto? Todo este cúmulo de cosas hace que la gente no crea en nadie. Porque vos no le podés creer al que te dice alegremente, esto se hizo a puerta cerrada, cosas así, se hizo con los mecanismos legales. Y tampoco le podés creer al tipo que dice, no, yo bajé 2 artículos. ¿Cómo que bajaste 2 artículos de la Constitución? Es un disparate. Ojo, esta es la noticia que tenemos hoy. Vamos a ver qué noticia tenemos mañana. Esto lo van a tener que aclarar porque te puede dar primero, si Morales bajó 2 artículos, eso es una acción ilegal y viciada de nulidad. Es decir, que los 2 artículos que él dice que bajó van a estar porque es lo que votó los constituyentes, salvo que la hayan bajado en la Asamblea antes. Es lo que no sabemos, que necesitamos que nos expliquen cómo es que bajan los artículos de la Constitución. Que no tenía 24 horas y ya le podaron 2 artículos. O sea, el gobernador no puede hacer eso. No lo puede hacer él y no lo puede hacer la legislatura. ¿Por qué? Porque las decisiones de la constituyente es el máximo organismo, es la que hace la Constitución. Así no lo conozca nadie, no importa. Bueno, precisamos que eso lo aclaren. Y después hay todo un entramado donde se hablan de distintas cosas. Ya se está hablando de micros, de un avión presidencial que aparentemente fue fletado. No sabemos si eso es verdad o no, lo vamos a saber con el tiempo. También se habla de una foto que presentó Morales, donde activistas del kirchnerismo
estaban en Jujuy y resulta que esa foto correspondía a un acto en una localidad bonaerense. Sí, 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 sí. Y es O decir, sea, se dice que es una foto trucha, ¿no? no, no es trucha, no es trucha. era de otro lado y de Claro, otra época. claro. Digamos, también puede haber estado la foto del desembarco en el día de Normandía, digamos, tranquilamente. Viste, desembarcaron los marines. No, no, eso es de hace 50 años. Entonces, esta sensación de que todos nos mienten va ganando fuerza. Y este es el problema. Porque nos mienten desde la prensa, nos mienten desde la política. Entonces ya llega un momento en que ya la descuartizada del Chaco, ya nadie va a creer, ni siquiera va a creer que alguien murió en el Chaco. Porque ya llega a tal punto el descreimiento, y esto es lo que termina quebrando todo contrato social. A ver, ¿por qué los periodistas tienen que tener, nosotros somos periodistas, entonces venimos, hablamos de nuestras cosas, difundimos nuestras ideas, es, si se quiere, y lo decimos, miren, nosotros tenemos esta tendencia. Ahora, el periodista, el que se cree periodista, el que dice ser periodista, tiene que ser, por lo menos, hacer el esfuerzo de ser lo más ecuánime posible. Sí. Y primero, no decirnos cosas que no son. No nos pueden decir que esta reforma constitucional es a espalda de la gente cuando fue votada. Fue votada por constituyentes que a su vez fueron elegidos en mayo, cuya convocatoria se hizo en agosto del año pasado y que hubo campaña de agosto del año pasado hasta ahora en eso, que nosotros no lo vimos porque pasó a 1900 kilómetros donde nosotros estamos. Entonces no nos puede decir eso. Y tampoco nos puede decir, como se dijo en otro canal, acá están las fotos de los kirchneristas, y era una foto de meses antes en una localidad de conurbano. El cúmulo de mentiras termina en esto, termina en el descreimiento. Ustedes fíjense lo que pasó en el Chaco. Evidentemente, la sumatoria de los votos de la oposición a Capitanich Sí. Le gana a Capitanich. Sí. No sabemos. Ahora, lo que fue la abstinencia a votar fue del 54%, un número impresionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente que no fue a votar es porque ya no le cree a nadie. No le cree a Capitanich y no le cree a la oposición. No. ¿Por qué? Porque ya no saben si... Por eso no va a votar. Por eso no va a votar, no porque sea indiferente, sino porque no creen. No le creen a uno, no le creen al otro, porque saben que los dos le mienten o los dos le dicen un pedacito de la verdad. Y entonces acá lo que hay para analizar es lo real y concreto. Lo que usted sabe con certeza y lo que uno conoce, y por ahí en la sumatoria de hechos inconmovibles, materiales, por ahí generar alguna conclusión que más o menos se parezca a la realidad. ¿Cuál es lo real y concreto? El sueldo docente es una porquería. Punto. Todo lo otro de la constitución ilegítima, bueno, eso está todo en veremos. Primero, no es una inconstitución ilegítima, esto es claro. Y es claro también que todos se subieron en un principio a una protesta docente que desembarcó en pedido de intervención a la provincia y pretender
bajar una reforma constitucional que fue votada por la mitad de los jujeños. Votaron a los constituyentes, acá se vota a los representantes. En otro sistema es más directo, acá se vota al representante y así es como se hizo, y eso es lo real y determinante. Y lo real y determinante que sabemos es que igual que en Salta, en Jujuy, los sueldos de los docentes es una porquería. Después entraron otras discusiones que ya son, digamos, uno lo tiene que tomar con pinzas, porque de la misma manera que nosotros enfocamos la cámara para que usted vea lo que está viendo, uno también teme que uno le esté mostrando lo que ellos quieren nada más que veamos. Hay toda una discusión con el tema del litio. Bueno, nosotros invitamos al programa a ver, nosotros hablamos de litio en su momento, cuando había una disputa entre Alberto Fernández y Morales, porque Alberto Fernández quería llevar a Vila y a Manzano a quedarse con el litio, y Morales tenía el negocio en otro lado. Claro, a ver, también las dos partes con negocios. Las dos partes con negocios. Acá. Con negocios privados, obviamente. De hecho, el porcentaje de retención del litio es del 3%. Y el consumo de agua es. Pero que esta era una discusión que veníamos planteando cuando decíamos que no existen las energías verdes. Hicimos un informe, si lo quieren ver. Seguramente lo vamos a repetir de a uno, pero ya están cargados acá en el canal de Prohibido Olvidar, donde analizamos uno por uno las energías renovables y demostramos con números, con datos, que ninguna es limpia, verde e inocua al medio ambiente. Lo del litio también, esto que viene como la movilidad eléctrica, que va a ser, que no va a generar CO2, sí, no genera CO2, pero te deja sin agua. Y encima no nos queda nada. Ahora, lo mismo que sectores del kirchnerismo critican a Morales y no criticaron cuando Alberto Fernández le llevaba a Vila y a Manzano, no lo critica en relación con el tema del petróleo, que pasa exactamente lo mismo en Neuquén, pasa lo mismo en el Golfo de San Jorge, con el petróleo y con el gas, lo que pasa con Morales con el litio. Es decir, si usted está buscando la verdad, primero analice punto por punto, por lo menos aparece en las cosas que son irrefutables, lo material, lo que sabemos. Y después no busque a alguien que defienda el interés nacional porque no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque cada uno se para en su pedacito de verdad, te dibuja el resto. Y aquí salen, ¿viste? Uno criticando, el muerto se asusta del degollado, lo que entregaron el petróleo, la reserva de gas, la minería, como por ejemplo en su momento la Cumbrera, ahora se asustan porque Morales entrega litio, no se asustan que lo haga en Catamarca, que lo hagan en Salta, se asustan en Jujuy. La verdad que todos son entreguistas. Sí. Y unos se asustan de los otros. Fíjense que tanto Chile como Bolivia, como México, que son las otras reservas, todo nacionalizado el litio. Acá es un negocio, cada uno tiene su quinta, y esta reforma constitucional también tiene mucho de eso. Pero acá se habla sobre la protesta y no se habla sobre los recursos naturales. Claro. Porque yo no escuché, salvo uno o dos comentarios por encima, todo es el tema de la protesta. No, en la Constitución, en la reforma también se habla sobre recursos naturales, como por ejemplo el litio, que sabemos que los gobernadores
no quieren que el litio sea declarado recurso estratégico. No, porque los lo quieren... gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca, Sí, ¿no? sí, que son de distintos partidos políticos, todos están de acuerdo que eso lo queremos manejar El nosotros. negocio sería de Y ellos. se quejan desde la oposición y está durmiendo el sueño de los justos el proyecto de Pino Solana sobre la nacionalización del litio, que fue presentado en el Senado en el 2019. Nadie habla de eso. Y yo se lo comenté a más de uno, ¿eh? Y te quedan mirando, pero después no salen a buscarlo, a discutir sobre el tema, ¿viste? Todo se deja en el aire. Acá lo real y concreto es que hubo una fuerte represión. También lo real y concreto es que hubo un ataque vandálico a la legislatura, eso no hay que dejarlo pasar. Después te dicen, no, el ataque a la legislatura fueron los infiltrados, y yo ya no lo sé. Discúlpenme, pero yo ya no lo sé. Dicen que había policías infiltrados. Bueno, yo sé que pasa eso, ¿eh? Ahora ya a esta altura no le creo a nadie. Y yo pienso que el que nos está escuchando, como el que más o menos le debe pasar lo mismo, ¿viste? Porque, ¿viste? Todos te cuentan historias. Ahora, vos cuando ya empezás a encontrar mentiras, ya lo que haces es directamente no creerle a ninguno. Y es lógico que la gente piense así. Lo real y concreto con respecto a la reforma constitucional en Jujuy es que se hizo con los mecanismos legales. A algunos le puede gustar, a otros no, se hizo con los mecanismos legales. El contenido de la reforma constitucional, bueno, eso pasa también por la calidad del ciudadano. Si el ciudadano está conforme que el principal recurso natural de Jujuy representa un 3% de retenciones, y yo ¿qué quiere que te diga? Yo tenía una profesora, era educación cívica, me acuerdo, esa materia que no existe más. Decía que la ley no protege a los tontos. Usó esas palabras porque estaba en clase la mujer, ¿no? Sí. En realidad puso a cara como decir la ley no representa a otras cosas. La ley no representa a los tontos. Y si la verdad los tontos piensan que el principal recurso natural que tiene el país, que los puede sacar a la pobreza, queda nada más que un 3% de retenciones, bueno, eso no es producto de los mecanismos de elección de una constitución, es producto, y esto hay que empezar a decirlo, de una mala calidad de ciudadanos, porque lo que tenemos que mejorar es la calidad de ciudadanos. No sirve de nada votar una constituyente y salir un mes después a protestar. No tiene sentido, es un absurdo. Vos lo que tenés que hacer es, durante la elección constituyente, hacer campaña, organizarte más o menos, ponerte de acuerdo con los otros sectores para más o menos tener... Eso es lo que tenés que hacer, porque para eso es el sistema democrático. No porque votó y un grupo no le gustó, salió a tirar piedra. Y con respecto al ataque de la legislatura, mire, hasta ahora hay que ver qué pruebas se muestran. Porque por un lado te dicen, lo de un sector, el ataque de la legislatura. Por otro lado te dicen, fueron infiltrados. Uh-huh. Por otro lado aparece un avión presidencial llevando gente. O otros que diciendo que trajeron gente de otro lado que le pagaron 5.000 pesos. Nada de eso lo podemos averiguar nosotros porque estamos a 1.900 kilómetros. Lo que es claro que ninguno está diciendo la verdad. Muy bien, Pablo, nos vamos hasta el miércoles que viene. Nos volvemos a encontrar de 9 a 10 horas y nos despedimos con un tema musical. Nos vamos escuchando a Los Redondos. Hasta el miércoles.